A ver, la vez pasada quedamos en... Voy a pasar a PDF, guardar como... Para poder guardar. Ah, justo antes de que me llamen estaba viendo un artículo que quería que lean. Vamos a ver si leen. Tiene que ver con paradigmas. Voy a compartir pantalla. ¿Por qué no me aparece compartir? Bueno, operativo Cañijape. A ver. La semana pasada me quedé ¿qué es investigación, verdad? Creo que ahí ya había quedado. Bueno, para los que no estuvieron, vimos que era conocimiento científico, las características del conocimiento científico, vimos los tipos de conocimiento, los tipos de ciencia, según Mario Bunge. Ya terminamos justamente con esa parte. Eh, a ver, alguien escribió. Tipo de ciencia según Mario Bunge. Sí, súper, súper, excelente, excelente. Hay cosas que agregué. Les quiero pasar un documento, o sea, probablemente un documento relacionado a esto que les va a hacer mucho más fácil así estudiar, porque estoy agregando cosas dentro de lo que era la presentación, que me pareció que iba a ser más factible poder estudiar de ese modo, ¿verdad? Entre esos tenían que ver con las funciones de las teorías científicas, que la última vez no había hablado. Tiene que ver con sistematizar conocimiento, explicar y predecir, que sabemos que hace eso la teoría de algún modo, y que facilita orientar nuevas líneas de investigación. ¿Sí? En cuanto a sus cualidades, sabemos que deben ser las teorías, a diferencia de las leyes, ¿verdad? Que deben estar bueno, susceptibles a prueba y que pueden modificarse. Debe haber coherencia lógica en cuanto al contenido, ¿verdad? También la capacidad de describir, explicar y predecir. Obviamente tiene que tener un alcance explicativo. El contenido de la teoría debe ser simple, o sea, debe explicar un fenómeno de cómo se da de manera simple, no dar muchas, muchas vueltas, y debe contribuir al avance de la ciencia que tiene que ver con la fertilidad, ¿verdad? En cuanto a generar nuevas investigaciones. Bueno, habíamos quedado investigación, algo que no había tocado era el ciclo de investigación que les dije que empezaba, o sea, toda investigación comienza desde la selección del tema, ¿sí? Y que posteriormente se hace una revisión en la literatura, o sea, se lee un poquito sobre el tema y posteriormente se plantea una pregunta de investigación. Eh, Obviamente se hace el protocolo, posteriormente la aceptación del protocolo se hace la recolección de datos, ¿sí? Después de la recolección de datos se hace un análisis, se llega a una conclusión y probablemente salen teorías, o sea, mejor dicho, hipótesis que fortalecen una teoría. Realmente este sí lo tiene. Y toda investigación termina con la comunicación a la comunidad, que puede darse por medio de disertaciones en congreso o publicaciones en revistas, ¿verdad? Eh, los tipos de investigación, sabemos que hay diferentes, pero prácticamente nosotros nos vamos a centrar más según el fin, el alcance o el nivel de investigación, que son las investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas, ¿verdad? La diferencia entre ellas se da justamente en que la exploratoria es cuando se empieza a conocer sobre un tema y tiene probablemente nula o poca, o sea, pocos antecedentes. Es cuando se está descubriendo sobre algo, ¿sí? Mientras que la investigación descriptiva, bueno, tal como dice el término de por sí, describe acerca de una variable
eh, o un fenómeno en la realidad, o en un grupo de personas. Bueno, las correlaciones buscan asociación entre variables cualitativas, comparaciones de grupos y no evalúa causalidad. ¿Sí? Es un nivel superior de investigación, ¿verdad? Y el último, que es la explicativa, sí evalúa causalidad y generalmente se encuentran por los estudios experimentales y cuasi experimentales. ¿Sí? Generalmente cuando hacemos estudios, esperen que le voy a dar la palabra, con análisis de regresión, por ejemplo, siguen siendo estudios correlacionales, ya que de algún modo no se hace una manipulación de variables. Bueno, o sea, de alguna manera, por ejemplo, al hacer regresión lineal, tenemos una variable independiente que no podemos controlar y una variable dependiente, ¿verdad? Y vemos qué tanto explica la variable independiente en la variable dependiente. Pero en este caso, entendemos de cómo puede variar según cómo se modifique la variable independiente sin que nosotros lo manipulemos. Eh, y en cambio, dentro de lo que es los estudios experimentales, las variables independientes deben estar presentes justamente en lo que tiene que ver en medir la consecuencia en la variable dependiente, cosa que no puede ocurrir cuando hacemos estudios de regresión, por ejemplo, o sea, análisis multivariante. Tiene esa limitante, ¿verdad? Obviamente existen otros tipos de investigación, pero no vamos a profundizar tanto en eso, incluso según el lugar donde se realice, ¿verdad? Y de algún modo nos da información de qué datos podemos llegar a tener. Pero lo que sí vamos a trabajar, incluso en el segundo parcial, es según justamente la investigación, según el fin, alcance o nivel de investigación. Cualquiera de esos tres términos hace referencia a los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. ¿Sí? O sea, les puedo poner un ejemplo de un caso y que puedan identificar a qué tipo de investigación corresponde, ¿verdad? O sea, tema de examen sí o sí es, ¿verdad? Esto ya habíamos visto. La clasificación de las ciencias según Mario Bunge, que vimos que son formales y factuales. Las formales tienen como objeto de estudio no observables, que pueden ser, se basan en el razonamiento, como la lógica y la matemática. Mientras que los estudios, mejor dicho, las ciencias factuales se basan justamente en donde los objetos de estudio es observable y medible, y tenemos las ciencias naturales y las ciencias sociales como, como contrarias o como la clasificación, ¿verdad? Dentro de las ciencias, como vemos, la diferencia se da en el uso del método por medio de la razón y la lógica, mientras que en las ciencias factuales tenemos que llevar a cabo una investigación para poder obtener vamos a decir, datos empíricos de la realidad, ¿verdad? Cosa que no pasa con la matemática y la lógica. Eh, las diferencias entre ciencias factuales, mejor dicho, ciencias sociales y naturales, más bien se da en el objeto de estudio, ¿verdad? Mientras que la medición en las ciencias naturales se dice que es más objetivo, o sea, en realidad es un poquito más objetivo por la rigurosidad y el control que se puede llegar a tener en hacer investigaciones en laboratorio, por ejemplo. Las ciencias sociales tenemos en cuenta las subjetividades, bueno, la crianza, la cultura, los valores de las personas, que puede ser diferente según el país donde resida el individuo, ¿verdad? Entonces, en uno es más objetivo, en cambio en el segundo, que tiene que ver con las ciencias sociales, se tiene más que ver la subjetividad. Y esa es la crítica que se suele dar a las ciencias sociales, específicamente en eso, ¿verdad? Existen dos tipos de ciencia o investigación también, ¿verdad? Que son las ciencias o investigación básica e investigación aplicada. La investigación básica se trata de generar nuevas hipótesis o nuevos descubrimientos acerca de temas que fundamente justamente un área o una disciplina. ¿Sí? Por ejemplo, en psicología, una ciencia básica de nuestra disciplina es la biología del comportamiento, por ejemplo. ¿Sí? Y cómo nosotros podemos llegar a aplicar por medio de la intervención en psicología clínica, que sería una ciencia aplicada, en utilizar técnicas que mejoren el estado de ánimo, promoviendo conductas que segreguen serotonina, dopamina y noradrenalina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la ciencia básica genera nuevos conocimientos
y nuevos descubrimientos y son fundamentos. Creo que esa es una palabra clave. Mientras que la ciencia aplicada trata de resolver problemas, vamos a decir, en el área o la disciplina donde se esté trabajando. Y puede promover en creación de programas o protocolos, como se suele hacer, e incluso generar políticas que mejoren justamente resolución de problemas. Entonces, la ciencia aplicada necesita de la ciencia básica para resolver problemas. Este es escala de sí o sí de manejarla. Para que una disciplina sea científica, tenemos que tener un método de recolectar datos, un objeto de estudio que sea medible, operacionalizable, y una teoría que lo sustente. La crítica que recibe la psicología es justamente en el objeto de estudio. Justamente por el hecho de que la conducta puede tener diferentes, vamos a decir, definiciones y mucha variabilidad de cosas que puedan interferir en ella, ¿verdad? Incluso el método se suele discutir de si estamos evaluando objetivamente o no, ¿verdad? Pero dentro de las ciencias sociales implementamos tanto técnicas cuantitativas como cualitativas para poder contrastar información. Utilizamos test, inventarios, eh, justamente que es lo cuantitativo, y lo cualitativo hacemos observación de conducta, hacemos entrevista a profundidad y tratamos de complementar esos dos métodos para poder evaluar de la mejor manera nuestro objeto de estudio. Pero otra vez, hay mucha discusión relacionada a lo que es la conducta y también de qué tan objetivos somos a la hora de implementar nuestros métodos de recolección de datos. Sabemos que hay otros paradigmas que utilizan otros recursos, otras herramientas de recolección de datos, el psicoanálisis, por ejemplo, la asociación libre de ideas, interpretación de sueños, hipnosis, entre otras cosas, y se critica justamente el método, ¿sí? Y más otra vez que ellos tienen como objeto de estudio lo que tenga que ver con el inconsciente. Más difícil otra vez. Bueno, entonces, justamente por eso vamos a decir que pierde credibilidad el psicoanálisis respecto a lo que es el otro paradigma que tenemos, que es el conductismo, ¿verdad? Eh, es mucho más, vamos a decir, permeable la subjetividad en el psicoanálisis a diferencia del conductismo como tal, ¿verdad? Incluso tenemos, lo que ustedes habían dado en psicometría, confiabilidad interjueces, ¿verdad? O sea, dos observadores que evalúen a un mismo sujeto, se puede corroborar si llegan a las mismas conclusiones. O sea, tenemos técnicas, o vamos a decir, una herramienta estadística, por así decirlo, matemático que tiene que ver con confiabilidad para ver si es estable o consistente, ¿verdad? Los resultados entre dos observadores, que es algo que se puede hacer. Entonces, siempre va a haber críticas, pero es bueno justamente para poder buscar respuestas y nos mueve el piso, ¿verdad? Sabemos que la psicología se originó como ciencia gracias a William Wood y en su laboratorio, ¿verdad? Gracias a la introspección, y que posteriormente hubieron diferentes cambios en cuanto al objeto de estudio, ¿verdad? Pasó el estructuralismo, el funcionalismo y posteriormente lo que tenía que ver con conductismo, psicoanálisis y humanismo, relacionado a lo que tiene que ver con los paradigmas dentro de la psicología. O sea, empezaron por escuelas y después se fortalecieron para crear justamente los paradigmas. Y dentro de la ciencia como tal no hay verdades absolutas, que ya había mencionado antes, que es bueno tener en cuenta que un conocimiento puede ser variado y contrastable también, ¿verdad? En cuanto a paradigma, un paradigma es un marco de referencia que la comunidad científica lo toma como lo que puede determinar que algo sea científico o no, o lo que sea un conocimiento científico, y lo promulgó Thomas Kuhn gracias a las revoluciones científicas, ¿verdad? Nosotros tenemos en psicología tres paradigmas: el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo, que están en constante, vamos a decir, disputa en lo que es llegar a entender el objeto de estudio y, vamos a decir, llevar a lo que es la psicología como ciencia. Eh, bueno, categóricamente, como les dije, dentro de la ciencia,
Bueno, gracias a la epistemología tenemos tres paradigmas que determinan que algo sea científico o no. ¿Sí? Entonces tenemos el método. O sea, antes de entrar en la clasificación de paradigmas es importante tener en cuenta lo que es un método. Vamos a decir que son pasos sucesivos para llegar a algo. O sea, es un camino para llegar a un objetivo, una meta. En este caso es búsqueda de conocimiento, ¿verdad? Y existen tres tipos de métodos. El método inductivo, el método deductivo y el método hipotético deductivo. El método inductivo justamente inicia de datos particulares para llegar a una conclusión general, o sea, va de lo particular a lo general, y el deductivo es al revés, ¿verdad? Va de lo general a lo particular. El método científico de por sí se fundamenta gracias al método hipotético deductivo, que justamente hipotetiza, deduce y predice, ¿verdad? Y se complementan con estos pasos, ¿verdad? El método deductivo parte justamente de una deducción lógica, crea hipótesis, realiza una investigación, verifica esos datos, resumen esos datos y contrasta esa hipótesis, ¿sí? El método deductivo es el fundamento de la investigación cuantitativa. Recuérdense eso porque también les puedo preguntar. Entonces, el método deductivo es el fundamento del enfoque cuantitativo de investigación. Mientras que el método inductivo es el fundamento o la metodología que se suele implementar en los enfoques cualitativos de investigación, que pasa a observaciones de objetos particulares, en base a eso crea un problema, en base a lo que recibió de la observación que realizó de algunos participantes, vamos a decir, recaba datos, ¿sí? Verifica justamente esa información, hace el análisis de los datos y posteriormente tiene una idea general de cuál es la problemática que sucede en ese pequeño grupo de personas, ¿sí? O sea, generalmente solemos hacer entrevistas, eh, 3, 4 personas, para entender cuál es la problemática de un barrio, en una escuela, y posteriormente, en base a eso, realizamos el problema de investigación, recolectamos datos, analizamos esos datos y posteriormente tenemos una idea general acerca de la problemática del grupo, ¿sí? Generalmente solemos usar, vamos a decir, es aplicable justamente técnicas cualitativas como las entrevistas, los grupos focales, eh, bueno, en general esos dos, para este tipo de metodología, ¿verdad? Que se utiliza como técnica. Mientras que el método hipotético deductivo complementa estos dos métodos que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que es lo que solemos hacer en nuestra tesis. Eh, tenemos un tema de investigación, planteamos un problema, generamos hipótesis en base a la revisión de la literatura, posteriormente recabamos los datos, analizamos los datos y finalmente contrastamos nuestras hipótesis y llegamos a conclusiones para poder llegar a un informe de investigación, que es lo que se suele hacer. Otra forma de ver es justamente estos pasos que puse como para tener en cuenta la complementariedad del método deductivo y el método inductivo, entre ambos. Entonces, el método científico tiene esos pasos, ¿verdad? De tener una pregunta o una interrogante o una duda, en base a eso realizar observación, establecer hipótesis, ¿sí? Comprobar o experimentar, analizar esos resultados y posteriormente llegar a una conclusión, que es lo que solemos hacer, ¿verdad? Entonces, el método científico es ese procedimiento que recién les mostré, de manera general, que es aplicable a cualquiera de las disciplinas, es empírico, porque recaba datos o de la realidad, o sea, datos empíricos, o sea, eh, evalúa hechos, por así decirlo, es sistemático porque tiene pasos sucesivos, es controlado porque necesitamos recursos en cuanto a herramientas como las técnicas de recolección de datos eh, que sean confiables y válidos, o en el caso de hacer un estudio cuasi experimental, controlar el ambiente donde se realice la investigación, en este caso la implementación de nuestra variable independiente. Entonces, tratamos de evitar de que existan sesgos y que variables extrañas interfieran en nuestros resultados. Bueno, es crítico porque la comunidad científica y nuestros jueces, nuestros profesores, nuestros asesores metodológicos critican nuestro trabajo y trata justamente de obtener datos justamente en cuanto a lo que sea lo más objetivo que se pueda. Sí o sí, el método científico debe ser replicable. O sea, una persona que implementa una metodología debe ser, o sea, debe dar la posibilidad de que otro sujeto lo pueda implementar también
en otro contexto o posiblemente con población similar o igual en otros contextos, me refiero a nacionalidades, por ejemplo. Entonces, las características, como mencioné, del método científico es general y empírico, sistemático controlado, crítico público y la replicabilidad que les mencioné recién. En cuanto a los paradigmas, tienen que ver el método con quien se trabaja también. Como les mencioné, es un marco de referencia en lo que nos delimita para nosotros de lo que es conocimiento científico o no, ¿verdad? Por ejemplo, el positivismo es un paradigma dentro de las ciencias sociales que refiere que solamente lo que se obtiene de manera cuantitativa es científico. Mientras que existen otros paradigmas que justamente se sustentan dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? Hice un esquema para poder diferenciar, incluso puse varios caracteres. En la diapositiva que está en la plataforma no están estos detalles, pero sí voy a volver a subir para que puedan tener más detallados estos puntos. Vamos a decir que existen algunos puntos relacionados a lo que tiene que ver con aspectos ontológicos, axiológicos, epistemológicos y metodológicos que caracterizan un paradigma. Por ejemplo, dentro del paradigma positivista, refiere que en lo ontológico la realidad puede ser estudiada de manera objetiva. Existe una realidad y esa realidad se puede evaluar, se puede estudiar. ¿Sí? En cuanto a lo epistemológico, refiere que existe una separación entre el objeto de estudio y el investigador. La famosa cuando hacemos un examen, por ejemplo, selección múltiple, el profesor no interactúa con el alumno para evaluar conocimiento, ¿verdad? Esa es una técnica, por ejemplo, de recolección de datos que sería el cuestionario. Entonces, hay una separación entre el sujeto y el objeto de estudio, o las personas a quien se le va a evaluar. Y obviamente dentro del enfoque cuantitativo o dentro del paradigma positivista, hay cosas que perdemos al utilizar ese tipo de técnica. El no interactuar entre el sujeto, vamos a decir, en no interactuar en lo que es hacer una entrevista con un paciente o tener interacción con los alumnos, puede hacer que pierda información que posiblemente en un examen selección múltiple un alumno no sepa rendir, pero en realidad si yo le digo, sabes que necesito que me hagas un examen oral, te pregunto y me decís lo que sabes, el alumno se puede desenvolver mejor. Entonces, esto tiene que ver con el paradigma en sí. El positivista se va a quedar con el examen selección múltiple y terminó. ¿Sí? No va a hacer un examen de desarrollo, no va a hacer que haga un esquema, no va a hacer que tenga un examen oral, que el alumno puede demostrar que sabe. ¿Sí? Entonces, justamente la desventaja es que la falta de interacción hace que perdamos información. Y esa es una de las críticas fuertes que recibe el positivismo como tal. Mientras que en cuanto axiológico, se basa justamente en hacer una evaluación objetiva. O sea, el profesor tiene que dejar de lado el sentimentalismo, el afecto a los alumnos, tiene que dejar de lado sus prejuicios, sus valores, sus principios, para tener en cuenta solo y exclusivamente lo que se plasmó en un examen de selección múltiple. ¿Sí? Entonces, eh, obviamente el positivismo como tal ayuda a poder entender, por ejemplo, causalidad y ser un poquito más objetivo, pero se pierden datos que tienen que ver con las relaciones interpersonales o donde el contexto, la familia, por ejemplo, la crianza pueden intervenir en esos datos. Entonces, para eso tenemos lo que fundamenta el enfoque cualitativo, que es justamente el paradigma interpretativo. Pero voy a terminar con el método que se utiliza dentro del enfoque positivista, vamos a decir el paradigma positivista, mejor dicho, que es el deductivo. ¿Sí? Entonces, ontológicamente, la realidad es objetiva y puede ser estudiada según el positivismo. El positivismo. Epistemológicamente, existe una separación o no hay interacción entre el investigador y el objeto de estudio. Axiológicamente, la evaluación o los datos deben ser objetivos, uno se debe despojar de prejuicios, de valores, etcétera, etcétera, que puedan sesgar resultados. Y en cuanto al método que se utiliza es el deductivo. ¿Sí? En cuanto al paradigma interpretativo, que es el fundamento del enfoque cualitativo de investigación, sustenta que
existen varias realidades y que dependen, bueno, ontológicamente existen varias realidades y que depende mucho desde el punto de vista del sujeto, o sea, es muy subjetivo. ¿Sí? A este paradigma también se le suele llamar constructivista, fenomenológico, existen varios términos que se pueden dar, crítico también, y si cualquiera de esos nombres se usan en el examen, se refiere a lo mismo. ¿Sí? En cuanto a la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio, falta una E acá, sabemos que epistemológicamente existe una interacción, o sea, nosotros al hacer grupos vocales o entrevista a profundidad, tratamos de entender el punto de vista del sujeto, el cómo percibe la realidad y sus vivencias, ¿sí? Categóricamente en esa interacción de alguna manera están involucrados nuestras subjetividades como investigadores y que puede ayudar a poder comprender mejor el punto de vista del otro sujeto. Por eso en lo que es axiológico se tiene en cuenta lo subjetivo. Mientras que en el positivista no tenemos que involucrarnos con los sujetos a evaluar, en, en lo cualitativo hay una interacción. ¿Sí? Claro, de alguna manera existe un vínculo interpersonal que genera justamente, de alguna manera, que el aspecto subjetivo como creencias, como ley de principios, valores, incluso el entender el punto de vista de la evidencia de una persona que haya sufrido, por ejemplo, violencia, o sea, puede ayudar a poder comprender mejor o interpretar mejor la realidad de la otra persona. Y el método que se utiliza es el inductivo. ¿Sí? Entonces, aspectos tiene que ver con lo axiológico, epistemológico, mejor, ontológico, epistemológico, axiológico y metodológico, que son los aspectos. Entonces, estos dos paradigmas no son, no se mezclan, no, es imposible que se mezclen, por lo que existió un paradigma que es el sociocrítico que complementan estos dos paradigmas. Y este paradigma que generalmente en psicología clínica no se puede usar, o sea, no se suele usar, sí se suele usar en psicología comunitaria. ¿Por qué? Porque el paradigma sociocrítico le importa resolver problemas, le importa generar hipótesis, vamos a decir, generar interacción entre el investigador y el sujeto o la comunidad para resolver problemas sociales. Entonces, el paradigma sociocrítico es el fundamento prácticamente de las investigaciones de investigación, acción participativa. O sea, hay un problema social, tratamos de comprenderlo, generamos hipótesis, tratamos de entender desde el punto de vista de la comunidad donde existe ese problema y posteriormente vemos soluciones con las personas que están involucradas dentro de la investigación. Y se lleva a cabo vamos a decir, esa estrategia. Ocurrió con las inundaciones, ocurrió bueno, con el tema del COVID, que justamente se implementaron estrategias para poder ayudar a comunidades que eran bastante vulnerables, ¿verdad? Entonces, este paradigma se sustenta justamente el sociocrítico, sustenta prácticamente el enfoque mixto de investigación, que es lo que se suele, bueno, generalmente no solemos hacer tanto, al menos en la facultad, las tesis que llegué a ver, en su mayoría o son cuantitativos en primera instancia, en segunda instancia los quali y muy, muy poco que complemente lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero es bueno para resolver problemas en caso de que quieran trabajar con una institución o con una comunidad que tenga relación con salud mental. Sería genial, ¿verdad? Pero casi, casi no se hace. Entonces, para que a ver si puedo aumentar el tamaño. Nueva pantalla completa. A ver, bueno, este es el esquema que prácticamente está en la diapositiva anterior que explica mejor los cuestionamientos que se hacen en diferentes aspectos, lo ontológico, lo epistemológico, lo axiológico y lo metodológico, que se resumen en lo que mencioné en la diapositiva anterior, ¿verdad? A la realidad objetiva, acá es subjetiva, y así sucesivamente en cuanto a los caracteres. ¿Por qué es importante esto? Porque uno entiende posteriormente por qué en los estudios cuantitativos sí se pueden redactar hipótesis y contrastar, en cambio los enfoques cualitativos no se puede hacer eso. ¿Sí? Aunque hay libros de metodología cualitativa que dice que sí se puede redactar hipótesis, la contrastación de hipótesis en términos estadísticos o probabilísticos no se puede hacer.
categóricamente porque las técnicas que se utilizan netamente son subjetivas. ¿Verdad? Este es otro ejemplo que hace cuestionamiento en esos puntos que le va a servir para hacer un paralelismo como tal. Acá, por ejemplo, como ven, el paradigma acá se denomina constructivista y fenomenológico, en el anterior constructivista, ¿sí? Son términos que hacen referencia a lo mismo. Ya saben, constructivista, fenomenológico, eh, crítico, refieren a lo mismo, ¿sí? Es decir, las mismas cosas en diferentes palabras. Y el sociocrítico sí se refiere a la complementación de los dos paradigmas, ¿sí? Entonces, estos dos paradigmas no se pueden juntar. Lo que se puede hacer es tratar de complementar, porque justamente tienen posturas en los aspectos, vamos a decir, filosóficos que son completamente contrarias y que imposibilita, como le dije, que se puedan mezclar ambos paradigmas, sino que se complementan. Como le dije, cada uno tiene ventajas y desventajas. En lo positivista o en lo cuantitativo perdemos información subjetiva o de la vivencia del individuo que evaluamos, ¿sí? En cambio, en las investigaciones cualitativas perdemos información en cuanto a cómo se puede manifestar un carácter en función a la normativa de un grupo. O sea, en base a, por ejemplo, estoy muy triste, te dice una persona, ¿verdad? Y qué tanto esa tristeza puede hacer referencia a sintomatología en cuanto a intensidad, relacionado a, por ejemplo, presencia de síntomas depresivos como se da en el BDI, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, hay datos que se pierden en ambos paradigmas. O sea, por eso cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Como les mencioné, podemos obtener datos, entre comillas, objetivos en lo positivista, podemos ver causalidad, ser mucho más riguroso, pero perdemos cosas que tienen que ver con las vivencias, que para nosotros como psicólogos es súper, súper importante, ¿verdad? Y lo mismo, lo que se pierde en lo cualitativo tiene que ver con lo numérico, ¿sí? Con lo que se puede estandarizar de alguna manera en cuanto a conducta. O sea, ¿cómo sabemos que una conducta es normal o no? O sea, generalmente uno de los puntos de vista tiene que ver con la norma estadística, en alguno de los casos, ¿verdad? En base a baremaciones, nosotros podemos decir que una persona esté en riesgo de padecer alguna patología por la intensidad de la presencia de un carácter. Entonces, esos datos se pierden en lo cualitativo y por eso es importante complementar. Y a la hora de trabajar en clínica, nosotros complementamos en base a lo que nos enseñaron los profesores, entrevistas, ¿sí? Por eso hacemos el anamnesis y la historia clínica, que en algunos casos son entrevistas semiestructuradas. Podemos hacer observación, ¿sí? Tenemos una lista de cotejo y evaluamos si está presente o no el carácter, por ejemplo, hacer observación en clase. Incluso podemos hacer, recolectar datos en base a test, por ejemplo, evaluar a un niño y tener los datos en base a la experiencia que evidencia y observa un padre, ¿verdad? Por ejemplo, conductas que tengan que ver con agresión, ¿sí? Entonces, podemos complementar, es necesario complementar las técnicas para que tengamos más riqueza y, como le dije, contrastar datos teniendo diferentes técnicas para poder llegar a una conclusión en base a qué estamos evaluando. ¿Verdad? Preguntas hasta acá. No sé si fue rapidísimo. Fue rápido, ¿verdad? Preguntas. Sí. Profe, yo tengo una Pregunta. pregunta. Sí. Em, ¿Puedes dar ejemplos de los diseños de investigación como para comprender mejor el concepto de cuasi experimental, experimental y eso? Ah, en realidad yo todavía no iba a hablar de eso, pero si querés, puede Ah, ser más todavía no rápido. tocaste. Ok. No, todavía no. O sea, dentro del enfoque cuantitativo, los diseños cuantitativos sabemos que son los diseños experimentales, cuasi experimentales y diseños, por ejemplo, el expo facto, ¿verdad? Dentro del expo facto entran los diseños de cohorte, casos y controles, diseño por encuesta, los metaanálisis y aparte, otra clasificación de diseño no experimental en psicología es los diseños observacionales, que se da por medio de, bueno, la técnica de observación, ¿verdad? Todos esos son cuantitativos, todos.
O sea, todo eso responden, si por ahí en el examen sale algo así, responden al paradigma positivista. En un examen final les puedo preguntar, les pongo un caso y les puedo preguntar a qué paradigma corresponde este casito. O sea, ustedes me pueden identificar si es justamente dentro del paradigma positivista o no. Todo eso que mencioné son cuantitativos. Los cualitativos son los estudios de casos, eh, bueno, netamente fenomenológicos, o sea, tiene que ser casos así súper excepcionales para que se pueda describir y profundizar acerca de un tema. Recuerden que lo cualitativo trata de entender al individuo dentro de su realidad y sus circunstancias, entonces tiene que ser algo súper excepcional. O sea, por ejemplo, si ven casos con alguna enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad súper rara y quieren entender, no sé, aspectos que tengan que ver con psicopatología, o sea, lo pueden estudiar cualitativamente, ¿verdad? Eh, bueno, estudio de caso uno, el otro es investigación etnográfica, que generalmente es convivir con un grupo, generalmente son etnias, obviamente dentro de psicología si se va a hacer es para comprender mecanismos para preservar o mantener, ¿verdad? Lo que es la salud mental, o sea, o poder comprender, por ejemplo, una investigación cualitativa etnográfica sería, por ejemplo, entender qué es para los H la salud mental y qué hacen ellos para tener salud mental. ¿Entendés? Y eso involucraría convivir con los H, hacer entrevistas grupales, participar de sus actividades rituales y ahí podemos quitar información. O sea, eso es neta y exclusivamente cualitativo y responde neta y exclusivamente al paradigma fenomenológico, crítico, constructivista, como les mencioné, que es parte de la investigación cualitativa. Otra investigación cualitativa en psicología, esperen que me estoy acordando. Etnográfica, estudio de caso, investigación-acción. Investigación-acción, justamente en algunos, bueno, dentro de investigación en psicología está dentro de la clasificación de investigación cualitativa, pero en algunos otros libros está en investigación mixta. Pero eso, o sea, yo le voy a preguntar sobre psicología, así que no se confundan con esos puntos, ¿verdad? Tratan de entender los problemas que se dan en el ámbito social, pero sin intervenir en hacer cambios dentro de esa sociedad o en ese contexto. ¿Sí? Sería lo que quieren hacer o tratar de comprender una problemática social que generalmente tratan de hacer los psicólogos comunitarios. Y la investigación-acción, y existe otro como les mencioné, la investigación-acción participativa, aparte de entender la problemática dentro del contexto en una comunidad, o sea, el investigador con la comunidad donde se trabaja, realizan actividades para resolver ese problema. O sea, la diferencia se da en que en uno se resuelve la problemática, en cambio en el primero se trata de entender la problemática dentro del contexto social y hasta ahí queda. ¿Sí? Entonces, el que responde justamente al paradigma sociocrítico es la investigación, como les mencioné, investigación-acción participativa. El que trata de tener un problema dentro de una comunidad, un contexto, con los que viven en la comunidad, categóricamente, eh, y aparte de eso, de la comunidad salen posibles soluciones y se llega a un acuerdo y trata de resolver esa problemática. Entonces, por eso se llama investigación-acción participativa, ¿sí? Porque cuando hay participación se trata de resolver el problema. Prácticamente ese era mi memotecnia para poder resolver ejercicios en los exámenes, ¿verdad? Eh, las diferencias entre los libros. Sí, ¿alguien quería hablar? Ay, perdón, pero te interrumpí un poquito. Quería nomás entender mejor la investigación positivista. Yo estuve leyendo el libro y, por ejemplo, en una parte había encontrado que decía que asume la existencia de una sola realidad, ¿verdad? Sí, la realidad objetiva. Sí, y ahí, o sea, eso fue el ejemplo, por ejemplo, del alumno que no sabía rendir de forma con selección múltiple, pero sí había otras formas que él podía. Sin embargo, esto no le permite generar otras alternativas. A Exactamente. eso hace referencia. Esa es la desventaja del paradigma positivista. O sea, por ejemplo, el paradigma positivista se quedaría con lo que vos respondés en un test.
solo lo que vos respondés en los test. No le entrevistarían a tu mamá, no le entrevistarían a tus familiares, no te entrevistarían a vos para complementar información, porque sabemos que a veces cuando aplicamos varios test hay resultados contradictorios y no sabemos con qué quedarnos. Entonces ahí tratamos de complementar con lo cualitativo, que es lo subjetivo. O sea, hacemos entrevistas, contratamos entrevistas con el paciente, con los familiares, allegados o amigos, y ahí vemos cuál de los caracteres es lo que más perdura. O sea, como dijiste, esa es una desventaja justamente cuando hacemos evaluaciones netamente cuantitativas, objetivas, así. El típico examen selección múltiple. O sea, hay un alumno, o sea, tengo un compañero de colegio que probó 8 veces para ingresar en medicina. 8 veces probó. Yo ya terminé la carrera y él seguía intentando para ingresar. Y el muchacho en 3 horas me había enseñado lo que nosotros dábamos en biología del comportamiento en un año. No tenía problema de aprendizaje categóricamente, porque él le conozco de que somos criaturas. O sea, siempre fue aplicado. ¿Y cuál es el problema? El problema es que él no sabía rendir examen de selección múltiple. Y en el examen de ingreso, sabemos que en medicina hay bochinche, parece que hacen cosas a propósito para que te distraigas y no puedas rendir bien. Yo creía luego que él ya podía hacer un cursillo, porque él se comió el libro de Roberti, que es de biología, y los otros libros también relacionados a lo que tenga que ver con biología molecular, entre otras cosas. Castellano y matemática, súper bien leído. Y él se cuestionaba, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta a mí? ¿Por qué no entro? ¿Verdad? Y me llevó a preguntar a mí si tenía problemas de aprendizaje. Yo le conozco desde que somos chicos y no. Categóricamente no tenía problema de aprendizaje. Dudó si era disléxico o algo así, ¿verdad? Y no, categóricamente no. Dentro de nuestra evaluación en cursillo, me refiero, para ingresar a la facultad, es netamente positivista. O sea, vos tenés que responder a una respuesta correcta en un test de selección múltiple. En cambio, un alumno se puede poner nervioso, o sea, todos nos ponemos nerviosos a la hora de rendir exámenes, y hay gente que no sabe rendir exámenes de selección múltiple. Yo, por ejemplo, yo al terminar la facultad recién aprendí a rendir, o sea, estoy aprendiendo todavía a rendir exámenes de selección múltiple. Pero vos me preguntás sobre un tema y yo te voy a decir todo. Lo mismo pasaba con él. Vos le preguntabas sobre un tema, te decía todo. Pero la dificultad era que la forma de evaluar supuestamente era netamente objetivo y solamente se quedaba con lo que contenido relacionado al tema que se evaluaba. Entonces, ¿mide aprendizaje realmente los test de selección múltiple? Es como para cuestionarse, ¿verdad? En cambio, si yo hago preguntas en resolver problemas o hablarme sobre X cosa, o sea, yo puedo ver si aprendes también, o sea, puedo evaluar si la persona tiene conocimiento acerca de algo. Entonces, cada paradigma tiene sus ventajas y desventajas, que pasa justamente con relación a evaluación en los exámenes, ¿verdad? O sea, muchas veces a mí me pasaba que cuando los profesores usaban cáscara de banana, el famoso generalmente, algunas veces, en psiquiatría, por ejemplo, o psicofarmacología. O sea, generalmente los pacientes con esquizofrenia tienen alucinaciones auditivas o visuales, ¿verdad? Y ese generalmente a mí me generaba estrés. Y obviamente respondía mal, pero yo le decía a la profesora, profe, ellos tienen tal y tal tipo de alucinación. Es poco común que ocurran los táctiles, o sea, le explicaba todo. Pero a la hora de responder en el examen, no podía, o sea, hacía mal, porque me liaba yo sola, que es lo que me pasa en algunos exámenes hasta ahora, ¿verdad? Entonces, lo positivista tiene sus desventajas. ¿Me explico? Le doy un ejemplo en educación y con exámenes porque creo que se puede comprender mejor de ese modo. Sí, profe, totalmente. A todos nos pasa con la forma de evaluar. Por eso, generalmente se trata de complementar, o sea, que existan ítems que sean, por ejemplo, de conocimiento teórico netamente y otros que sean de resolución. O los profesores, bueno, me acuerdo cuando aprendíamos presencial, o sea, había ítem selección múltiple,
describe sobre un tema, por ejemplo, bueno, recuerdan el examen de consejería, por ejemplo, identificar habilidades verbales, o sea, vos podés hacerlo de otros modos, o sea, de diferentes formas, demostrar que sí sabes sobre un tema, no solo respondiendo a un test de falso verdadero o selección múltiple. O sea, vos podés demostrar que sabes de otras formas. Por ejemplo, con chicos con problemas de aprendizaje o, por ejemplo, dislexia, discalculia, otros que tengan, por ejemplo, problemas de déficit de atención y hiperactividad, es un terror los exámenes que sean cita, cita o que requieran lectura o selección múltiple que generalmente los niños no suelen hacer tanto a los 6 7 8 años. Si vos le decís dibujame, pintame, encerrame en círculo, los animales vivíparos, ovíparos, o de otra manera que te explique, por ejemplo, o sea, te puede demostrar que sí sabe. O sea, el paradigma positivista excluye otras estrategias de información que podamos obtener, que tiene que ver con la subjetividad y la vivencia del ser humano. Le hablo dentro de las ciencias sociales. Entonces, tienen esas limitantes y se critica mucho eso. O sea, prácticamente la debilidad es eso. Y justamente pasa eso con la evaluación de la conducta. O sea, el conductismo se basa casi netamente en lo que tenga que ver con observación objetiva. Tenemos una lista de cotejo y tenemos que decir, ah, está presente o está ausente. Y justamente evaluar por medio de, bueno, generalmente observación y en la mayoría de los casos se hace netamente utilización de técnicas objetivas, ¿verdad? O sea, podemos complementar con test al hacer investigaciones, pero excluimos todo lo que tenga que ver con subjetividad, entrevistas, grupos focales, entrevistas familiares, tener en cuenta los antecedentes del sujeto, entre otras cosas, que justamente nos ayuda a enriquecer información a la hora de trabajar, ¿verdad? Que es súper importante a la hora de hacer. Y todo ese proceso tiene que ver con la historia clínica que dimos en segundo año, que complementamos en la anamnesis, que es la parte subjetiva de la evidencia del sujeto en base a una patología que está experimentando o una dolencia, versus la evaluación objetiva que tiene que ver con el examen del estado mental que hacemos y la aplicación de test psicométricos. O incluso podría anexarse análisis clínico en caso de que lo hubiera, ¿verdad? Entonces, la complementariedad siempre va a ser mejor, siempre. Otra pregunta, no sé si ejemplo más. Me emocioné. ¿No hay dudas? Yo creo que está clarísimo. ¿Se entendió? Qué bueno. A veces me decían que esta parte no se entendía nada y todo el fin de semana estuve pensando en ejemplos para poder bajar a tierra. Incluso la forma de trabajar en investigación se sustenta por esto. O sea, depende mucho de qué queremos estudiar, ¿verdad? Eh, Hoy me escribió un ex compañero y me dijo, Jessica, quiero entender sobre comunicación en pareja. ¿Vos crees que puedo hacer eso de manera cualitativa o cuantitativa? ¿Dónde voy a tener más riqueza de información? Y obviamente en lo cualitativo. O sea, para tener más riqueza de información en cuanto a profundizar sobre un tema, lo cualitativo es la mejor opción. Si querés contratar hipótesis y fortalecer teorías y te quedas ahí en lo frío, en los reduccionistas y el resto, ¿verdad?, que critican, te quedas con lo cuantitativo que es netamente positivo. Pero si querés complementar y enriquecer, o sea, quitar las ventajas de ambos paradigmas, complementar los dos haciendo investigaciones mixtas, justamente complementando los dos. Y en psicología, creo que uno hizo Alma Franco, que era mi compañera de facultad, pero trabajó con personas con discapacidad. Creo que... Hola, sí, te escucho. Perdón, profe, eso demanda mucho recurso también, ¿o no? Sí, generalmente la gente hace cuantitativo justamente porque, bueno, aplico test, tengo ya la base de datos, analizo y ya termino. Y realmente es así. En cambio, con lo cualitativo hay más flexibilidad. O sea, vos por el camino te podés dar cuenta de que hay cosas que no estudiaste
y podés, durante el proceso de recolección, podés, vamos a decir, introducir cambios, cosa que lo cuantitativo no te permite. Cuando yo hice la adaptación de un test, o sea, re emocionada cuando terminé la facultad y quería aprender sobre psicometría. Y me parecía muy fácil como el profesor Morosini explicaba, ¿verdad? Hasta que después lo llevé a cabo y no es nada fácil. La adaptación de un test, ¿verdad? Era sobre salud sexual y reproductiva, tenía que cambiar de adultos a adolescentes. Híjole, y es complementar cuantitativo con lo cualitativo. Interactuar con los adolescentes de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. De 12, 13, 14, obviamente muy poco, casi nada manejaban sobre salud sexual y reproductiva. En cambio, esa situación de acercamiento porque mi muestra pues eran adolescentes, ¿verdad? Y le agregué a todos. Después me di cuenta que no podía trabajar con adolescencia joven, o sea, los adultos jóvenes, adolescencia joven, mejor dicho, de 12, 11, 12, 13 años, no, porque no entendía términos como vasectomía, no sabían, por ejemplo, partes relacionadas al organismo de los órganos sexuales masculinos y femeninos. Entonces, y les pregunté realmente, o sea, ¿tu mamá y tu papá te hablaban de estas cosas? Y me decían no. Entonces, eso tiene que ver con lo cualitativo, de que vos te acerques y les preguntas a las personas y corrobores. Y ahí le discriminé, o sea, le tuve que excluir del estudio a los chicos, discriminar en términos positivos, por favor. Les tuve que excluir porque el hecho de que ellos no comprendan y no tengan, conste que adapté todo el lenguaje del test de adultos, igual. Entonces, como no tenían ni un conocimiento sobre sexualidad o muy casi nada, eh, lo que manejaban es cómo prevenir abuso sexual, que eso me pareció excelente, pero relacionado a conocimiento de salud sexual y reproductiva, actitudes y prácticas, casi nada, nada, nada. Entonces, debido a esa situación, trabajé con chicos de 14 años para arriba. Entonces, el cualitativo te va a dar ese tipo de roce, o sea, de entender con quiénes trabajar y ir modificando en el proceso, ¿verdad? Y después con lo cuantitativo es relacionado a los análisis que hicimos, o sea, que hicimos, me refiero que hice en verificar si los ítems son válidos o no, si hay confiabilidad o no, ¿verdad? O sea, ahí aplicamos estadística y nos quedamos con las respuestas en bruto de los sujetos. Pero sí, el hacer grupos focales con diferentes edades me sirvió para darme cuenta de qué manejan, quiénes hablan. Incluso había mucha resistencia justo en el 2015 fue, y todo un tumulto social hubo que no podía lo yo avanzar en mi trabajo porque todos los colegios me rechazaban por el tema en cuestión, ¿verdad? Y vamos a decir que hay mucha riqueza, con lo cual lleva más tiempo porque vos podés retroceder una fase anterior, mejorar y seguir como le estoy contando que hice yo con qué grupo de adolescentes trabajé al final. Y ir armando el trabajo. Pero lleva tiempo el analizar entrevistas, desgrabar. Yo uso el método, vamos a decir, lo que hacíamos a mano, ¿verdad? Cuando hacíamos interpretación literaria de texto. O sea, quitar idea central, idea secundaria y buscar categorías, palabras clave. O sea, yo no suelo usar software porque no estoy muy familiarizada y lleva tiempo, porque hay cosas que tienen que ver con las vivencias de los adolescentes. Había un adolescente particular que tenía 13 años, no mentira, 14 años cuando eso, y el Mitaí de 14 años ya formaba parte, o sea, quería ser médico cuando sea grande y se formó con gente de la Cruz Roja y él volaba. O sea, yo le preguntaba sobre anticonceptivo y sabía todito. 14 años tenía. Y yo, bueno, vos me vas a ayudar entonces con mi trabajo. Y eso tiene lo cualitativo, que vos podés tener personas claves que te informen. Por ejemplo, él me decía, vos sabés que en el colegio tal
un profesor abusó sexualmente de tal cosa. O sea, información de calidad te daba la persona clave. Y eso a mí me servía de qué temas agregar en el test. Entonces, lo cualitativo tiene eso, te da más riqueza. Si sos curioso, por ejemplo, eh, es mejor cualitativo que cual, pero lleva más tiempo, eso sí es cierto. En estadística también, o sea, para lo positivista y cuantitativo necesitamos manejar estadística y la calidad de los test, que es una de las cosas que nos critican mucho relacionado a las adaptaciones a nuestro país y las variaciones. O sea, creo que algo pendiente que tenemos es empezar a utilizar baremos propios, porque el hecho de que seamos un país bilingüe hace que la interpretación de los textos en español que se hacen en México o Argentina sean diferentes. Realmente sería, o sea, si quieren ser netamente positivistas, eh, un gran aporte sería las adaptaciones y las variaciones, porque falta, hay poco. O sea, a nivel país hay poco. Bueno, si se entendió esto espectacular, puedo pasar, ¿verdad? Profe, Sí. para confirmar, el positivismo sería lo cuantitativo, interpretativo, lo cualitativo, y el otro era El sociocrítico. lo crítico, la mezcla de los dos. Sí, que sería el enfoque mixto de investigación, o cual y cuantitativo. Súper, gracias, profe. Vale, es súper espectacular. Y acá están, bueno, lo mismo que dije, pero en estas tablas. Y acá que hacen los cuestionamientos y las ideas de cada uno. Ah, naturalista también se puede llamar, ya saben. Fenomenológico, naturalista, crítico, constructivista, bueno, e interpretativo. O sea, todos esos nombres refieren a lo mismo. O sea, por las dudas, hago esa aclaración. Eh, bueno, estos son los puntos que había mencionado. Y los enfoques de investigación. No sé qué horas ya terminó nuestra hora. Pero el enfoque de investigación, la semana que viene, no mentira, el miércoles, yo quería empezar tema título ya con cómo adentrarnos en lo práctico, ¿verdad? Entonces, la primera hora voy a hablar de enfoques, o sea, cuantitativo, cualitativo y mixto, que prácticamente ya hablé gran parte ahora. Y vamos a entrarnos de características del tema, cómo se redacta un título, qué características, o sea, podemos tener en cuenta para la redacción y de a poco ir profundizando en lo que es planteamiento del problema. Porque prácticamente con eso termina la unidad 2. ¿Está bien? Dale, profe, súper. Súper, profe. Se entiende demasiado bien. ¿Se entiende o no se entiende nada? Se súper entiende, profe. Ah, bueno, qué purete. Me alegro muchísimo entonces. Ah, están muchos. Yo no sabía que iban a estar muchos. Bueno, entonces ustedes tienen psicometría ahora, ¿verdad? ¿Hasta qué hora tienen? Mm, sí. Y después de eso Y tienen 3:55. clases otra vez. O sea, ¿sabes por qué pregunto? Porque si hay días, viste que hoy recién, o sea, hoy se presentan las auxiliaridades. Y yo había pedido por Enrique y como les había mencionado, yo el lunes estoy en el hospital y generalmente, o sea, medio caño y jape estoy con ustedes. Por esa es mi hora que no me pagan de 1 a 2, porque mis horarios son de 3 a 3, ¿verdad? O sea, 3 horarios en la grilla. Entonces, para estar con ustedes cuando puedo y en caso de que no pueda, que esté Enrique, que va, o sea, de empezar a las 12:45 y terminar 2:15. O sea, yo no quiero tampoco fallarles. Entonces, ver ese modo. Y en caso de que yo no pueda, no sé si es que tienen tiempo de que sea después de psiquiatría, por lo menos 1 hora y media que dura ahora. Solo que quería informar si es que se puede en alguna alternativa. Si tienen prácticas, la pasamos nomás para miércoles y continuamos. Lo que quiero es aprovechar cada clase, ¿verdad?
Dale. O sea, ahora justamente porque hubo un imprevisto nomás a última hora, empezaba recién. Pero se avanzó bien. Y si se entendió lo más abstracto, creo que vamos bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles y sigan leyendo las diapositivas porque vamos a ir avanzando, ¿sí? Gracias a vos. Pásame ahora la grabación, por favor. Dale, dale. Cuídense mucho. Pórtense bien. Chau, chau, profe, gracias. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Gracias.